Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, otra vez aquí los días miércoles en Recuperando la Doctrina. Qué bonito poder estar con cada uno de ustedes y mando saludo a mis hermanos, a los oyentes, a los amigos que sé que de una manera u otra nos escuchan así de que queremos solamente de que estos programas y esta palabra del Señor sea una bendición para tu vida. Y es por eso de que es tan importante el tema que estamos viendo, hablando de las 13 tinieblas que cubren la tierra. Pero antes de seguir, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos bendiga, tanto a mí como el que estoy dando esta palabra, que el Señor me guíe en todas las palabras de mi labio, y también usted que es el oyente, para que la palabra no sea solamente una palabra compartida, sino que quiero realmente que esta palabra se imparta, que pueda llegar a través del Espíritu Santo, no solamente a tu mente, sino a tu corazón. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, yo te doy gracias y te pido, Señor, una bendición especial, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Señor, te pido de que hoy día nos abras más el entendimiento, Señor, para que podamos comprender el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo difícil, pero dice, Señor, de que para los hijos de Dios es el tiempo donde tenemos que mirar hacia el cielo porque nuestra redención se acerca. Señor, yo te doy gracias y te pido que tú bendigas a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos. Miren, vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que hemos estado viendo? Hemos estado viendo las 13 tinieblas que cubren la tierra. Y esto lo sacamos del texto que dice: tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad a los pueblos. Mas sobre ti amanecerá, ¿no?, la gloria, la luz de la gloria del Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, vemos de que pareciera que fuera una controversia, porque mientras tinieblas cubren la tierra, la iglesia es más gloriosa. ¿Y por qué? Porque el Señor en este tiempo nos tiene que ir sacando de la ignorancia, porque tiniebla en sí, hermano querido, una de sus sinónimos es ignorancia. Entonces me he dado la tarea de estar estudiando y de que el Señor me guíe en estos estudios bíblicos, ya que en el Antiguo Testamento la palabra tiniebla se traduce de 13 maneras diferentes. Hay 13 palabras que para nosotros es tiniebla, oscuridad y todo lo que es oscurecimiento, etc. Entonces, nosotros tenemos que entender de que cada palabra, porque es interesante que el texto diga tinieblas en plural y no tiniebla en singular. Entonces nosotros tenemos que empezar a descifrar, ¿no?, cuáles son este tipo de tinieblas. Y ya hemos visto algunas. Entonces aquí ya le pongo un pequeño resumen. Vimos la tiniebla Ofel, que es una tiniebla que tiene que ver con las enfermedades de carácter mortal. Amén. Está la tiniebla Afelá, que es una tiniebla que oculta la luz a tal punto que caminas en tiniebla sin que te des cuenta. Está la tiniebla Kioshok, que es una tiniebla que intenta impedir la revelación de Dios. Está la tiniebla Kioskek, una tiniebla que afecta nuestras emociones con amarguras. Mire, estas ya las hemos visto, pero hemos visto 3 más también. Está la tiniebla Kieshak, que es una tiniebla que oculta los misterios de Dios. Está la tiniebla Kiesheka o Kiesheika, que es una tiniebla que te hace perder la percepción espiritual. Y el miércoles pasado estuvimos viendo la tiniebla que es muy diferente al resto, que es la tiniebla Maafel, que es una tiniebla que se refiere al tiempo de la gran tribulación, los ayes de la gran tribulación.
Y eso es lo que estuvimos viendo un poco. Y más que claro, hermano, no se puede explicar realmente. Yo pienso de que ya con lo que hemos explicado, nosotros deberíamos tomar nuestra vida en serio, nuestra vida, y ver en qué parte de nuestra vida hay tinieblas que hay que desarraigar, porque Cristo está a la puerta y Él viene pronto. Amén. Como son 13, me quedan, hemos visto 7, me parece, a ver, ahí son 4, 5, 6, 7, claro, y me quedan estas 5 que les estoy mostrando ahí. Entonces todavía nos quedan 5 tinieblas que desarrollar. Entonces nos vamos a la próxima tiniebla, que es la tiniebla número 8, que sería aquí en Jeremías capítulo 2, versículo 31. Dice así: oh generación, atended a la palabra del Señor. ¿He sido yo un desierto para Israel o una tierra de densa oscuridad? Porque dice mi pueblo, vaguemos libremente, ¿no vendremos más a ti? ¿Por qué dice mi pueblo, vaguemos libremente? Ya no vamos más a ir a ti. Es una pregunta que tiene que ver con la tiniebla que aquí Jeremías explica sobre el pueblo. Pero acuérdese que Jeremías es un profeta, por lo cual él no solamente habla del pueblo de Israel, sino también habla de nosotros. Amén. Se lo pongo en otra versión para ver si lo entiende mejor. Esta es la Reina Valera del 60. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Esa es la palabra que estamos viendo ahora. O tierra de tinieblas. Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. Yo cuando leí este texto, me sorprendió lo que muchas veces el pueblo de Dios puede caer. Y cómo podemos muchas veces caer tan bajo, después de haber tenido una salvación tan grande y después rechazarla. Yo no sé si usted ha visto cristianos que después de haber conocido las cosas del Señor, como que en vez de evolucionar a la perfección, disminuimos nuestra intimidad con el Señor. Entonces, quiero incluso volvérselo a leer, pero en otra versión, la nueva versión al día, porque aquí yo pienso que usted va a quedar más claro. Oh pueblo mío, dice, dime, ¿he sido acaso injusto, con Israel? El Señor dice, ¿he sido yo acaso injusto con Israel? He sido para ellos como tierra mala, o de tiniebla, o de oscuridad, y egoísta. ¿Por qué entonces dice mi pueblo? Mire, esa es la pregunta que el Señor se hace. ¿Por qué entonces dice mi pueblo? Por fin nos vemos libres de Dios. Jamás volveremos a tener nada con Él. Wow, hermano. Por fin nos vemos libres de Dios. Y mire esta tiniebla cómo llegó a oscurecer el entendimiento del pueblo de Israel. Y muchas veces es como dice que tinieblas cubrirán la tierra. Este tipo de tiniebla también está hoy y que muchas veces ha oscurecido el entendimiento también de nosotros los cristianos. Que llegamos incluso a poder no apostatar de la fe, y ese es el espíritu de apostasía, porque por fin nos vemos libres de Dios. Eso es apostasía, y es justamente lo que la palabra dice, de que muchos apostatarán de la fe. Y ese es el tiempo que viene un tiempo de apostasía, viene un tiempo, hermano, porque las únicas personas que pueden apostatar de la fe son aquellos que han creído en algún momento en la fe. Los que han creído en el Señor, los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Entonces se puede apostatar
Y aquí dice, por fin nos vemos libres de Dios. Jamás volveremos a tener nada con Dios. Jamás volveremos a sentarnos en una iglesia. Jamás volveremos a congregarnos. Jamás volveremos a estar escuchando a un pastor. Jamás volveremos. Hay muchas cosas, hermano, que muchas veces el hombre se ha dicho y entonces puede decir, no sé, yo sigo siendo cristiano, pero por los frutos se conocerán, queridos hermanos. A Dios no se le puede engañar. Su palabra es una, no podemos arrancar las hojas de la Biblia sencillamente porque no nos gusten, sino que dice de que aquí hay un típico ejemplo de apostasía. Pero quiero llevarle a la palabra en sí, esta palabra tiniebla. Es la palabra mafeleia, quiere decir tiniebla, y en el diccionario Swanson dice tiniebla, densa oscuridad, o sea, una extensión figurativa de la oscuridad física, un estado de peligro. Quiero que me escuche bien, estado de peligro. Es cuando tú estás en la cuerda floja y el Señor te dice, estás en peligro. Es cuando estás a punto de caer y el Señor te dice, estás en peligro. Desarraiga esa tiniebla para que salgas de ese peligro. Porque eso es lo que quiere decir estado de peligro. Ahora, lo que me sorprendió de esta palabra es que dice que es un prolongado femenino de otra palabra. Y quiere decir opacidad y tiniebla. Entonces, esta palabra viene de la palabra feleia. Esa palabra más, ese más que se le pone antes, es un prolongado a lo femenino. Algunos teólogos dicen de que lo que el que escribió aquí lo escribió de una forma como poética, ¿no? Pero otros no están de acuerdo con esto, ya que esta fue una de las únicas veces que el profeta Jeremías escribió de esta forma. Esta profecía en sí es un reclamo del Señor contra el pueblo de Israel. Y esto nos tiene que hablar también muchos a nosotros, porque el Señor hoy día a su pueblo, que somos nosotros, también nos hace un reclamo. Porque aquí se habla de Israel como una entidad femenina, pero la iglesia también es una entidad femenina, queridos hermanos. Dice que las puertas del Hades, de la oscuridad, de las tinieblas, no van a prevalecer contra su iglesia. Él dijo contra mi iglesia. Entonces la iglesia en sí no es de nosotros los pastores, la iglesia es del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que la iglesia es una entidad femenina que se le llama la novia, que se le llama la esposa, que se le llama esa novia que tiene vestiduras sin manchas, sin arrugas. Entonces es una entidad femenina. Y esta tiniebla afecta directamente, y escúcheme, afecta directamente a los que están esforzándose como novia. Sigamos para que me vaya entendiendo. Jeremías capítulo 2, versículo 32. Mire lo que dice el versículo después, porque nosotros leímos el 31. Ahora leamos el 32 para que usted entienda de la iglesia, de la entidad femenina de lo que está hablando. Dice, ¿se olvida una virgen de sus adornos? ¿O una novia de su atavío? Pues mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. Mire, entonces nosotros que somos la novia de Cristo, y esto ya he predicado hace mucho tiempo, todos estos estudios tratan de una preparación que la esposa tiene que tener para poder encontrarse con su esposo, que es nuestro Cristo Jesús. Pero en este momento somos esa virgen, somos esa novia, ¿no? Como dice Cantar de los Cantares, somos esa paloma, esa amada, ¿no? Y hoy día, por parte del reclamo del Señor, hay un reclamo a esta novia, a esta iglesia, ¿no? Dice, ¿se olvidará la virgen de su novio? ¿Nos olvidaremos lo que el Señor hizo por nosotros? Nos estamos olvidando
realmente el por qué estamos en esta tierra? ¿O estamos tan cementados en esta tierra que no hemos olvidado de lo primordial en nuestras vidas? Mas la iglesia dice se ha olvidado de Dios por innumerables días. Pero mire, yo se lo quiero, porque dice aquí días, innumerables días, pero se lo quiero poner en otra versión. Mire lo que dice aquí. Esta es la versión al día. No pueden desconocer así a su Dios. ¿Podría una muchacha olvidar arreglarse linda? ¿Qué novia tratará de ocultar lo más lindo de su hogar? Pero por largos años, mi pueblo se ha olvidado de mí, del más precioso de sus tesoros. Imagínense. Entonces esta tiniebla trata de que a nosotros es como que intenta de que la novia de Cristo, porque ¿quién es la novia, hermana? Tenemos que tener claro, hermano, de que la iglesia es una, pero no todos somos novia. No todos son novia. Siempre hay grupos diferentes. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace elección de personas. Entonces nosotros aquí tenemos que comprender que está hablando justamente de esa amada que está tan cerca y que en un momento ya no está. Cuán cerca del Señor, pero que muchas veces muchos de nosotros ya no estamos. Entonces, ¿se olvidará una muchacha arreglarse linda? Pues supuestamente que no, pero ¿por qué entonces nosotros nos olvidamos de lo más preciado que el Señor nos ha entregado, que es nuestro Señor Jesús? ¿Por qué nosotros nos olvidamos de sus mandamientos? ¿Por qué nosotros nos olvidamos de congregarnos? ¿Por qué nosotros nos olvidamos de estar donde el Señor está? ¿Por qué nosotros nos olvidamos de su palabra? ¿Por qué nosotros nos olvidamos de su oración? ¿Por qué nosotros nos olvidamos entendiendo que lo que vemos alrededor de nuestro mundo está todo, pero tan tenso que Cristo está más que cerca? Aún así, no hemos entendido, hermano, que es necesario estar a cuentas con el Señor. Santo Dios. Aquí dice por largos años. Y yo me pregunto, tú que me estás escuchando, ¿no habrás estado por largos años fuera del Señor? ¿Fuera de alguien que te acoja? Entonces, yo aquí en Suecia conozco mucha gente, y mucha gente cristiana, pero que no va a ninguna parte. No es tiempo para que no coja la tiniebla un tipo de apostasía en nosotros, que volvamos o que nos juntemos en un redil, queridos hermanos. ¿Por qué? Dice, pero por largos años mi pueblo se ha olvidado de mí. Y ese es un reclamo de parte del Señor para Israel y para nosotros también en el día de hoy. ¿No será que esta tiniebla ha cogido nuestra vida y estamos fuera de una iglesia sencillamente porque algo nos pasó, o porque nos dijeron algo, o porque hubo un problema, o porque no podemos perdonar? Hay diferentes formas. Pero yo pienso que ha llegado el tiempo de dejar todo eso al lado, porque Cristo viene pronto. Y no vaya a ser que Cristo, en el tribunal de Cristo, nos diga, por largos años te olvidaste de mí. Amén. Entonces, ya con eso, quiero que sigamos adelante. Aquí se los pongo el versículo 33 ahora, pero en diferentes versiones, ¿ok? Dice así: que bien preparas tu camino para buscar amor. Por eso aún las malvadas han enseñado tus caminos. En la versión Peshitta dice lo siguiente: ¿por qué dispones tus caminos otra vez en busca del deseo? Pues he aquí que también el mal has aprendido en tus caminos. En la Reina Valera contemporánea, mire cómo lo dice: ¿por qué te adornas cuando sales en busca de amoríos? Hasta a las rameras les has enseñado tus malas artes. Santo Dios. Está fuerte esto, hermano. Esta tiniebla es terrible. Paremos aquí. Quiero que me ponga mucha la atención. Porque aquí
se está hablando del mar y del por qué tal alejamiento al punto de estar separado de Dios. Podemos tener un nombre, hermanos, de cristianos y aún así estar separado de Dios por largos días y mucho por largos años, como decía el texto anterior. Entonces, aquí en este versículo 33 me explica el porqué de tal alejamiento. ¿Ok? Entonces es aquí cuando nosotros tenemos que ponerle mucha atención a la palabra. Esta tiniebla coge tu corazón, coge tu mente, coge y te hace ver más tierra que cielo, ¿no? Incluso muchos pueden llegar a apostatar y hay un porqué. Y el primer porqué que yo veo acá dice primeramente, entonces, punto 1, el alejamiento que hace esta tiniebla o a la esposa de Cristo es porque buscas tus propios deseos. En otra palabra dice, preparas tu camino, preparas tus propios caminos, preparas tus propios deseos, tus propios amoríos. O sea, buscas, en otras palabras, lo que te agrada a ti, pero no buscas lo que le agrada al Señor. Ese es el punto 1, el cuando esta tiniebla se acerca a nosotros. Porque incluso te puede decir, ¿por qué trabajas tanto para la iglesia? ¿Por qué haces esto, otro? En vez, puedes haber ocupado ese tiempo para trabajar en lo que haces, puedes ganar mejor dinero, etc. Hay tantas cosas que esta tiniebla puede hablarte a tu oído. Entonces uno empieza a cambiar lo de Dios por lo de nosotros. Empieza a cambiar el camino del Señor por el camino propio. Empieza a cambiar el amor al Señor por nuestros propios amoríos. Yo amo, y uno empieza a amar lo de la tierra. Ama su trabajo, ama su libertad, ama su casa, ama lo suyo propio. Y no estoy diciendo que uno no lo tenga que amar, sí, pero las cosas tienen prioridades, hermano. Y en este tiempo se los vuelvo a comunicar, la prioridad número 1 es Cristo Jesús. Esa es nuestra prioridad. Pero aquí el pueblo de Israel, dice aquí, que ellos prepararon su propio camino. Es ahí el gran problema, cuando nosotros empezamos a tratar de preparar nuestro propio camino como pensando de que esta tierra siempre va a estar. No, hermano, mire, cielos y tierras pasarán. Incluso si uno lee en el Apocalipsis, dice que de esto no quedará absolutamente nada, donde el Señor incluso tiene que hacer tierra nueva y cielo nuevo. Ese televisor tan grande que nos costó, de eso no va a quedar nada. Esa casa tan linda, de eso no va a quedar nada. Entonces, hermano, y no estoy diciendo que usted no quiera o no quisiera algo mejor. Sí, todos queremos algo mejor y el Señor se nos va a dar. Y el Señor nos va a dar a medida que nosotros tengamos la prioridad en Él, hermano. Entonces, aquí el cristiano busca sus propios caminos, sus propios amoríos. Ahora, ¿cuál es el punto 2 de este texto? Dice, hasta las mismas rameras dice que fueron enseñados por estas malas artes. Ok, ¿qué quiere decir esto? Ramera, usted sabe que es una prostituta, pero aquí no está hablando de una ramera literal, sino que está hablando de una prostitución o de un adulterio espiritual. Porque uno puede ser infiel al Señor espiritualmente y entonces se nos trata, ¿no?, de una forma así de que hemos cometido fornicación y adulterio, lo que hacen normalmente las rameras. Dice incluso... No, habla, por ejemplo, de los impíos, hermanos, que son infieles a Dios, aprenden de su desmorío. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Lo que está diciendo es de que nosotros
que muchas veces podemos estar afuera de una iglesia o no poniendo nuestras prioridades en el Señor, los que están alrededor de nosotros aprenden de esa propia maldad. Tú eres cristiano y no vas a ninguna parte, entonces yo también puedo ser cristiano y no voy a ninguna parte. Aprenden, se acostumbran a un cristianismo fácil de llevar. Entonces, hasta ellos aprenden de nuestras maldades. Los que nos ven aprenden de nuestras maldades. Nuestras familias aprenden de nuestras maldades. Nuestros hijos y nuestros nietos aprenden de nuestras maldades. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Entonces, ¿qué le estamos enseñando nosotros a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a los que nos ven? Tenemos que enseñarle lo que dice la palabra del Señor. La prioridad primeramente siempre va a ser Él. Nosotros no podemos andar primeramente detrás de nuestros amoríos, porque el único amor, hermano, que tiene que permanecer es el amor a Dios. Amén. Entonces, quiero que me entienda. En este momento no estoy hablando de salvación. No estoy diciendo de que usted pierde su salvación. Pero estoy diciendo de que usted es un candidato de quedarse para el tiempo de la gran tribulación. Sencillamente, porque creo fielmente y según lo que dice la palabra del Señor, que el Señor viene a arrebatar a los suyos, que la que se llama la novia, las primicias, el amor, la paloma del Señor. Entonces, no estoy hablando de salvación, sino estoy hablando de no llegar, no estar en esa intimidad con el Señor, por lo cual somos dejados en ese tiempo tribulacionario. Entonces, quiero perfeccionarme. El cristiano definitivamente tiene que perfeccionarse. Ahora, les pongo aquí Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Dice, estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Ok, usted ve aquí que hay tres grupos. Están los llamados, atrio. Los escogidos, lugar santo. Los fieles, lugar santísimo. Entonces, Dios siempre lo ha visto de esa forma. Por ejemplo, dentro de los 12 discípulos, habían 3 que el Señor se los llevaba aparte siempre. En eso estaba Juan, Pedro y Santiago, que también le decían Jacob. Entonces, con ellos 3, por ejemplo, fue al monte donde Él se transfiguró. Pero dentro de los 3 había uno, que era Juan, que el que le dio después la revelación del Apocalipsis. Entonces, si usted ve, y ahí ya están los 3 grupos. Están los discípulos, atrio, los 3, lugar santo, y Juan, lugar santísimo. Aquí dice de que unos son llamados, otros escogidos y otros fieles. Entonces yo me pregunto, ¿a qué grupo perteneces? ¿A qué grupo realmente perteneces? Porque también la Biblia nos habla de que primeramente tenemos que pasar por el sembrador, después tenemos que pasar por el atleta hasta llegar a ser un soldado. Amén. Ahí hay 3 grupos nuevamente. Y no quiere decir que tú te vas a saltar los grupos, no. Tú tienes que pasar por ser llamado, después por escogido y después entrando al lugar santísimo, ser fiel al Señor. Y es esa fidelidad lo que está hablando esta tiniebla. Esta tiniebla, ¿qué es lo que intenta? Intenta sacar tu fidelidad. Saca tu fidelidad a Dios, sacará también el arrebatamiento que te pertenece. Esto, hermano, puede ser de que usted no lo haya oído antes, pero hoy día se lo estoy diciendo. Amén. Por ejemplo, el camino del tabernáculo era sencillamente el atrio, muchos están ahí. Amén. Ahí. Los muchos, ¿no? Después, el lugar santo son los pocos, ¿no? Pero el lugar santísimo son los fieles, ¿no? Llamados, escogidos y fieles.
¿Mm? Entonces, así estaba dividido también el Antiguo Testamento. Cuando Moisés hizo las tres partes, atrio, lugar santo y lugar santísimo, todo estaba dividido de la misma forma. Pero el lugar santo y lugar santísimo, hermano, ya hay una cobertura. ¿Mm? Si usted se da cuenta de los utensilios que estaban en cada parte, hermanos, se va a dar cuenta de que, por ejemplo, en el atrio, ahí se degollaba el animal y esa es salvación, salvación de los pecados. Todos tenemos salvación. Gloria a Dios, aleluya. Todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal es salvo. Pero esos son los llamados. Amén. Pero ya los que entran al lugar santo son escogidos, hermanos, porque los sacerdotes eran escogidos. Amén. ¿Y qué es lo que había en el lugar santo? Estaba el candelabro de oro, hermano, que representa los 7 espíritus de Dios, que representa los 66 libros de la Biblia. Está el pan, que es el maná, querido hermano, que representa las oraciones de los santos, el incienso, etcétera. Tantas cosas que habían ahí. Pero después está el lugar santísimo, y ahí entraba uno solamente, el sumo sacerdote. Era lo menos, hermano. Y ese lugar solamente lo alumbraba la presencia del Señor. Cristo murió, se rasgó el velo de arriba abajo, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, para decirte a ti, para decirme a mí, que ahora tenemos plena libertad de acercarnos al lugar santísimo y llegar a ser de esos fieles al Señor. Amén. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, ya le dije, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Eso salía en Mateo 22, 14, ¿no? Y en Apocalipsis 17, 14 decía, ellos pelearán contra el Cordero los vencerá, y ellos son llamados. Usted ve en Mateo 22 también, llamados, escogidos, Mateo 22, y en Apocalipsis, fieles. Ese ya es el tercer grupo. Entonces la novia, hermano, la novia pertenece a su grupo de fieles. Y esta tiniebla lo que intenta es sacar tu fidelidad al Señor. No te saca la salvación, pero sí te saca la fidelidad a Él. Ser fiel al Señor es ser fiel en todo lo que Él nos manda. Todo lo que Él nos manda, hay que ser fiel al Señor. O por lo menos luchar, dar la buena pelea, pelear la buena batalla de la fe, hermano. Pero dígame usted, ¿nos podremos algún día justificar delante de la presencia del Señor? Claro, claro que no, hermano. Incluso la misma palabra lo dice, que nadie se va a poder justificar ante su presencia. Entonces aquí vemos, hermano, y yo te pregunto a ti, ¿a qué grupo tú perteneces? ¿A los llamados? Mire, los llamados están en el atrio, y según Eclesiastés dice que nada nuevo hay debajo del sol. Todos están ahí. Pero después están los escogidos, o sea, ese es el lugar santo. Ahí tú tienes que empezar un discipulado. Ahí tú tienes que empezar a aprender lo que Dios quiere para tu vida. Ahí tú tienes que empezar a aprender el por qué el Señor te llamó. Ahí tú tienes que empezar a aprender, a entender el llamado que el Señor te ha hecho a ti, el por qué naciste en esta tierra y por qué el Señor te llamó. Y fieles es cuando tú ya entendiste tu llamado. Y tú eres fiel al Señor. Incluso la palabra dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque la fidelidad, hermano, no se trata de que uno sea un archi mega espiritual, santo y 3 veces santo, porque tenemos carne y muchas veces esta carne nos debilita. Sea de alma, sea de pensamiento, sea de algunas actuaciones, sea de obras. Sí, podemos tener debilidades y podemos caer. Pero miren lo que dice que el justo cae 7 veces. Pero de las 7 veces el Señor lo recoge. ¿Sabe por qué? Porque tenemos ese ahínco de ser fiel al Señor. Mientras tengas esa ahínco, mientras pelees la buena batalla de la fe, mientras sigas adelante, mientras dije yo quiero llegar al lugar santísimo, mientras eso esté en ti, tú eres parte de los fieles. Pero para eso tienes que cumplir también lo que el Señor me dice. Por ejemplo, si no tienes iglesia, tienes que estar dentro de una iglesia, porque no puedes llegar a ser fiel a Dios
hermano, porque ¿qué es lo que te perfecciona a ti? Para que las piedras se pongan perfectas, se tiene que rozar una con otra. Entonces, hermano, el estar dentro de una comunidad, dentro de unos hermanos, es aprender. ¿Y sabe lo que tenemos que llegar a aprender? Que ya a nadie conocemos según la carne, sino según el Espíritu. Yo no puedo conocer al hermano según la carne, porque si yo lo conozco según la carne, un día lo voy a poner en un pedestal y al otro día, con algo que diga o haga, se me va a bajar del pedestal. Entonces, ¿por qué? Porque todos somos carnes, queridos hermanos, y cuando tú empiezas a conocer a tu hermano, a tu hermana, a tu pastor, a tu pastora, en el Espíritu, entenderás, hermano, el ser fiel al Señor. Amén. Sigamos. Romanos capítulo 2, versículo 21, dice así. Tú pues, mire cómo dice acá. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Versículo 22. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Versículo 23. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Entonces, a Dios, permiso, a Dios se le puede olvidar de diferentes maneras. Hay una cantidad enorme de maneras. Uno de ellos es decir que crees en Dios, pero no le crees a su palabra. Somos cristianos, hemos aceptado a Cristo, pero muchas veces tenemos incredulidad en nuestro corazón. Decir y no hacer es como decir que soy cristiano, pero no hago lo que un cristiano tiene que hacer. Entonces aquí, mire lo que dice. Y tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, nosotros los cristianos somos muy buenos para hablar de Dios, pero muchas veces no nos congregamos, no servimos a Dios, no nos perfeccionamos en lo que el Señor nos dice. Entonces hay muchas cosas que no hacemos. Somos buenos para hablar, pero no somos buenos para hacer. Y entonces más que hacer, tenemos que ser, queridos hermanos. O sea, tú puedes hacer muchas cosas, pero si no eres en el Señor, ¿de qué nos sirve? Entonces aquí, hermano, es justamente esta tiniebla lo que intenta hacer en nosotros. Nuestro hermano Yera, hace unos jueves atrás, él hablaba, por ejemplo, de las aguas de Jericó, que eran las aguas que enfriaban el amor de Dios. Y él hablaba como en estas aguas que de adentro de Jericó, ¿no?, hacia afuera, ¿no? Y en sí se compartía con la palabra del Señor que Jericó significaba esa falsa seguridad, ese placer, ese confort, esa diversión que incluso te contamina, te enferma y te llega a matar espiritualmente. ¿Y por qué te mata espiritualmente? Porque tú puedes seguir siendo cristiano, pero si no se hace la obra que Dios nos dijo que teníamos que hacer, entonces, querido hermano, no pertenecemos a los fieles. Sencillamente así. Tenemos que ser muy precavidos en este tiempo. Acuérdese, tinieblas cubrirán la tierra y esta tiniebla trata de que tú de una manera u otra apostates de lo que es verdadero en el Señor. Mira, la apostasía no quiere decir que sencillamente tú vas a renegar del Señor, como el pueblo de Israel un tiempo renegó. No, sino quiere decir de que sencillamente el apartarte de la intimidad con el Señor ya es un tipo de apostasía. Entonces, jamás te conformes cómo vives tu vida cristiana. Mire lo que dice. Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas?
Yo me acuerdo que en esta cosa, hermano, siempre dentro del YouTube hay de todo, hermano, y algunos predican, por ejemplo, a favor del diezmo y otros predican en contra del diezmo. Y otros sencillamente no lo predican para que la gente no se enoje. Pero una de las grandes, porque yo me acuerdo hace muchos años atrás, yo hice un estudio sobre todos aquellos y contexto bíblico y todo, los que hablaban a favor del diezmo. Y después con todos aquellos que hablaban en contra del diezmo. Entonces los comparé el uno con el otro y hice un estudio bien extenso, hermano, muchas hojas detrás de esto, ¿no? Y hice un estudio y comparé realmente quién tenía la razón. Y mire lo que me di cuenta, ninguno de los dos. ¿Sabe por qué? Porque no se trata de dinero. Se trata de una actitud de corazón. Amén, de una actitud de corazón. Porque eso es ser fiel al Señor. Tú cuando das un diezmo no das dinero. Das de tu vida incluso. Es una actitud de tu corazón lo que tú estás dando. Y lo que el Señor no es la cantidad, sino la actitud que tú estás poniendo en eso. Entonces, es por eso que incluso dice que si demos alegremente, ¿no? Y si no está alegre y da a mal, a lo mejor no dé, hermano. Siempre le digo a los hermanos lo mismo. ¿Por qué? Porque se trata de una actitud. Ahora, el gran problema cuando yo hice estos estudios, el gran reclamo era sobre los pastores que cogían el diezmo y que hacían diferentes, se lo atesoraban todo y no desarrollaban, por ejemplo, ni su iglesia ni las otras cosas que tenían que hacer. Y por supuesto, hermano, eso da mucho que hablar también. Por eso dice la palabra, tú que predicas que no se debe robar, robas. O sea, los pastores, y yo soy pastor, damos diezmos. Eso es lo que está diciendo. Si nosotros predicamos incluso que hay que diezmar y no diezmamos, eso es inconcluente, hermano. No puede ser. No puede ser. Todos, los pastores y todos, si damos, demos, porque esa es la enseñanza. No podemos predicar algo si estamos haciendo otra cosa. Y esta es la palabra que nos debe. Entonces, cuando hacemos otra cosa, viene esa tiniebla a los hermanos. Mire, nosotros tenemos que dar, pero el pastor nos da una. Entonces no es así, hermano. Amén. Dice, tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Ahora, el adulterio puede ser un adulterio espiritual. Puede ser incluso un adulterio en tu corazón, porque dice el Señor que si uno ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces, si tú que dices, no hay que cometer adulterio, y tú cometes adulterio con tus ojos, entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? Porque ya lo cometiste delante del Señor. Mire que hay tantas cosas que tenemos que nosotros, hermanos, tener ese cuidado. Hermano, tener ese cuidado. Nosotros, usted y yo tenemos que reconocer cuáles son nuestras debilidades para que el Señor nos ayude en nuestra debilidad. Amén. Aleluya. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos algo o decimos algo y nosotros ni siquiera lo hacemos? Romanos capítulo 2, versículo 24 dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Entonces, el nombre del Señor se blasfema, no se cree, se aparta por culpa de nosotros mismos. Porque nosotros mismos nos hemos dedicado a estar más preocupados de nuestros amoríos que el amor a Dios. Uno de los grandes reclamos que el Señor le puso a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia, hermano, poderosísima, Apocalipsis capítulo 2 estoy hablando. Era una iglesia, hermano, que decía, yo conozco tus obras.
Mire, esta era una iglesia poderosa, una iglesia que tenía obras del Señor. Dice que hacía obras por amor a su nombre. Tenía dones, tenía doctrina, tenía palabra, porque eran ellos que veían y veían si el apóstol que entraba a aquella iglesia era verdadero o era falso, porque habían otros apóstoles, hermanos, por supuesto, son los apóstoles del Espíritu Santo, pero ellos tenían que ver si realmente el que estaba hablando la palabra era verdadera o era falsa. Para hacer una cosa así, tiene que ser una iglesia con mucha doctrina, hermano, y no doctrina por encima, doctrina profunda, para poder reconocer realmente si está verdadero lo que está diciendo, si está acorde con la palabra o está desacuerdo. Esa era la iglesia de Éfeso. Entonces, Éfeso, hermanos, si usted lo ve, tiene una cantidad enorme de cosas positivas. Pero algo había fallado con Éfeso, hermano. El Señor le tenía solamente un reclamo, como le tenía aquí al pueblo de Israel. Era el reclamo, se habían olvidado de ellos. Entonces el Señor va y le dice a la iglesia de Éfeso: tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Entonces era una iglesia grande, era una iglesia poderosa, era una iglesia con dones, era una iglesia que tenía doctrina, era una iglesia con palabra. Aún así, con muchas cosas bonitas que tenían, algo les había fallado. Habían perdido su primer amor. Esa palabra primer es la palabra protos, que quiere decir primero en todo. Primero en circunstancias, primero en actitudes, primero en que el Señor esté delante, que el Señor sea el primero. O sea, ¿sabe lo que le estaba diciendo? Se han salido de la fidelidad al Señor. Entonces están muy preocupados del lugar santo, porque el lugar santo es doctrina, son oraciones, están los dones, están todos ahí metidos en el lugar santo. Pero se habían olvidado de entrar nuevamente al lugar santísimo, donde se invierte nuestra vida a lo que es primordial, es bendecirlo y enamorarse del Señor. Entonces, por causa del pueblo de Dios en este tiempo, el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles, entre nosotros. Entre nosotros se blasfema al Señor porque no hemos hecho un buen trabajo, por supuesto, como ministros, como pastores, capaz que no hemos hecho un buen trabajo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que regresar a esa parte de la fidelidad al Señor. Jeremías 2:35 dice así: aún dices, soy inocente, ciertamente su ira se ha apartado de mí, y aquí entraré en juicio contigo porque dices, no he pecado. Mire lo que dice. Este es el versículo 35 de Jeremías que ya habíamos leído. Leímos hasta el 34 y este el 35. Quedan 11 minutos y dice ahí, aún dices, soy inocente. Después de todo lo que te he dicho, después de que estás apartado, después de que adulteras a escondidas, después de que puedes tener pecados escondidos, después que te has separado de la iglesia, después que no te congrega, después que has perdido ese amor con el Señor, después que tienes nombre solamente de que vives, pero para el Señor muchas veces estamos muertos, después de que esa tiniebla ha sencillamente hablado a tu oído y has apostatado en esa infidelidad, en vez de ser fiel, has sido infiel al Señor, aún dices, soy inocente. Jeremías le decía a su pueblo, y el Señor nos dice a nosotros, aún decimos nosotros que somos inocentes. Ciertamente, su ira se ha apartado de mí, y aquí entraré en juicio contigo porque dices, no he pecado. Entonces, ¿sabe lo que le decía ellos? Mire lo interesante de este texto bíblico. Ellos decían, el Señor no me ha hecho nada. No ha venido ningún juicio sobre mí. Las cosas me van bien.
me siento bendecido, tengo trabajo, tengo esto otro, estoy bien. Y el Señor dice, ¿aún dices tú, soy inocente? Entonces dice, va a haber un momento donde el Señor entrará en juicio con nosotros porque hemos dicho, no hemos pecado. Hermanos, amigos y oyentes, el juicio del Señor dice que empieza primero por la casa del Señor. No empieza por afuera, empieza por nosotros mismos. Entonces, definitivamente, el Señor se va a encontrar a una iglesia que puede estar en la ley de la carne, en la ley del pecado, en la ley de los miembros, hermano. Entonces, porque hay muchas leyes, hermanos, que nosotros tenemos dentro de nosotros y de que es necesario que las confesemos para que podamos ser perdonados. Entonces la voluntad de Dios, hermano, es buena, agradable y perfecta, pero no te puedes quedar con lo bueno solamente. Tienes que agradar a Dios y en ese agrado vas a ir camino a la perfección. Es por eso que siempre son 3 escalones, hermano: atrio, lugar santo, lugar santísimo, bueno, agradable y perfecto, ¿no? Está, como le decía, el sembrador, el atleta y el soldado. Están los llamados, los escogidos y los fieles, ¿no? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que permanecer ahí en ese lugar santísimo. Por eso el velo se rasgó. Amén. Ahora, si te conformas solamente con la vida buena, entonces estás en el atrio. Entonces ahí tú puedes decir, estoy bien ahí. Porque en el atrio, hermano, no hay nada bueno debajo del sol, eso es tierra. Ahí solamente es tierra. Ahí tú estás preocupado de tus cosas, de lo que, de hacer dinero, de comprar esto otro, de hacer viajes, etc. Esa es tu preocupación. Tu diversión, Jericó. Entonces, nosotros, hermanos, el Señor nos dice, ¿aún dices soy inocente? Pienso que no. Romanos 7, 23 y 24 dice así: pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire, esto lo dijo, fue cuando Pablo estaba hablando de su testimonio. Y él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Mire, aquí hay una diferencia. Él sabía que habían cosas que él decía que tenía que hacer y no lo hacía. Y lo que no debía hacer, eso lo hacía. Entonces él decía, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque hay una ley en mis miembros que se va en contra de la ley de mi mente. Mi mente me dice que tengo que estar ahí, ser fiel al Señor, pero la ley de mi cuerpo, de mi carne, se va en contra de todo eso. Por lo menos él lo confesaba. Por lo menos él decía, ¿quién miserable de mí? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerto? Por lo menos él confesaba lo que a él le estaba sucediendo, hermano. No se quedaba ahí muy tranquilo, no. Él peleaba y luchaba hasta que más adelante él llegó a decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahí está la ganancia. Ahí está la ganancia. Entonces, acá hay ley de los miembros. Algo, hermano, que no voy a alcanzar a explicar mucho. Deje ver nomás, porque parece que me faltan varios versículos. Vamos a ir adelantando un poquito. Dice así: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios. Mire, con la mente sabe servir a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Entonces tenía un gran problema, pero ¿por qué tengo que servir al pecado? Que en mi mente me dice que no y mi carne me dice que sí. Es una lucha constante, hermano. Pero si tú quieres ganar esta pelea, con Cristo sí se puede. Amén, sí se puede. Salmo 51 del 1 al 3 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones
y mi pecado está siempre delante de mí. Wow, hermano. Esto lo dijo David, y David tenía un corazón conforme a Dios. Esta tiniebla viene a hacer estragos en nuestra vida, nos saca de la fidelidad a Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando no reconocemos nuestros propios pecados, nuestros propios males, nuestras propias incoherencias, nuestras propias malas enseñanzas. Cuando no reconocemos muchas veces nuestros propios pecados, es ahí cuando se viene el problema, querido hermano. Pero Él dijo, ten piedad de mí. Y eso es algo que nosotros podemos pedir en el día de hoy. Dice, David tenía un corazón conforme al Dios. ¿Pero por qué? Dice, porque yo reconozco. El Señor le decía a su pueblo, y todavía dicen que no han pecado, no reconocían nada. Pero hoy día, hermano, nosotros a lo mejor no somos mejores que el pueblo de Israel. Somos seres humanos, estamos llenos de pecados, estamos llenos de problemas, estamos llenos de dificultades, leyes de la carne, leyes, hermanos, de carnalidad, leyes en el alma, emociones negativas, diferentes cosas. No importa el nombre que tú le pongas, estamos llenos de lo negativo. Pero la diferencia es que podemos hacer como David. Dice, Señor, reconozco mi pecado y necesito que me ayudes a poder salir de él. Entonces la iglesia, hermano, no está para los santos, santos, santos. La iglesia está para los pecadores. Cristo mismo llegó a decir, no he venido a los sanos, he venido a los enfermos, a los que sienten, a los que reconocen que necesitan la santidad del Señor, para que cuando Él venga, vea que hemos peleado, he luchado la buena batalla de la fe, que seguimos siendo fieles y que el Señor hoy día en lo poco ha sido fiel, en lo mucho Dios te pondrá. Último versículo, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Dos cosas muy importantes que tiene que hacer: confesarlos y abandonarlos. Confiésalo, pero no los cojas de nuevo. Confiesas tus pecados, pero no los cojas de nuevo, porque si los coges de nuevo, no estás haciendo una confesión honesta con el Señor. Es confesarlo y abandonarlo para poder hallar su misericordia. Eso es lo que hizo David. El Señor, David llega a decir, quítame todo, Señor, el reino, la corona, todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Ahora, de lo contrario, solamente quedará esto. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. Mientras te callas y no haces nada para tu mal, tus huesos, tu cuerpo se va a enfermar. Tenemos que confesar nuestros pecados para que la tiniebla esta tiniebla de apostasía no coja nuestros corazones. Tenemos que volver al huerto. Tenemos que volver a la línea con el Señor y ver al Señor cara a cara y decirle, aquí estoy, soy un pecador, pero ayúdame, Señor. Oramos todos. Señor mío, yo te doy gracias, Señor mío, por tu amor y tu misericordia. Te pido, Señor, en el día de hoy, y para que cada uno, Señor, pueda verse como un espejo delante de ti, Señor mío. Y si hemos pecado, si somos pecadores, Señor, si hay cosas en la carne, si hay cosas que nos cuesta, Señor, si hay pecado en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestra carne, Señor, te pido que tú nos perdones en el día de hoy, que tú nos ayudes, Señor Santo, a poder ir más allá, Señor Santo, porque sabemos que contigo podemos ser más que vencedores. No podemos hacerlo solo. No queremos salir del lugar santísimo porque queremos que tú nos encuentres fiel, Señor Santo, para tu venida, Señor mío. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, de que tú nos ayudes, Señor mío, y que podamos salir del atrio para entrar al lugar santo, y del lugar santo entrar al lugar santísimo, que son la novia de Cristo. Y es esa novia que a lo mejor no es perfecta, pero sí una novia que confiesa sus males y que tú les perdonas por tener un corazón conforme a ti, Señor mío.
Tú viniste para eso, para perdonar nuestros pecados no una sola vez, sino todos los días de nuestra vida. Te doy gracias, Señor mío, y te pido que tú bendigas a cada hermano, a cada oyente, Señor mío, y de que tú, Señor, seas revelándote, Señor, esta palabra a cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Y ya vimos esta tiniebla y vamos a ver si podemos vernos otra vez el próximo miércoles. Y así el Señor los quiere, que el Señor me los bendiga grandemente.